Y si ustedes se animan a leer Lolita, no le crean nada a Humbert. No le crean, o sea... Primero que días, buenos nada y bienvenidos a su ya podcast favorito. Ajuelote Lector. Un podcast donde hablamos de libros y nada más. y nada más. Ella es Mar. Y ella es Ari. Y el día de hoy es un episodio denso. Pesado. Pesadito. Pesado. Vamos a pedir mucha paciencia a la gente en casita, a nuestros televidentes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De un clásico de clásicos de las novelas norteamericanas. Escrita por un ruso expatriado, Lolita. De Vladimir Nabokov. ¿Qué clase de maraña es esta? Pero sí, hay algunos autores que pues se subieron a este mame de decir que Lolita es una de las mejores obras norteamericanas y casualmente escrita por un ruso. Creo yo que es una bofetada con guante blanco por parte de Nabokov, que escribió una obra de arte en un idioma que no era su idioma materno, así que bueno, su lengua materna. Entonces tiene mucho mérito. La verdad, sí. Sí, tiene mucho mérito esta obra. Si ustedes ya la leyeron, déjenos en los comentarios a qué edad la leyeron, si la entendieron, no la entendieron, porque hay mucho contenido allá afuera diciendo que no sabemos leer Lolita. Ah, ya sé. Y pues sí, es que sí. Primero que nada, antes de entrar de lleno al tema, ¿nos puedes contar de qué se trata Lolita? Sí, claro, muy resumido. Claro que Digo, sí. es un libro denso, hermosamente escrito, entonces creo que voy a dar como los puntos clave para que todos estemos en el mismo canal. Me parece perfecto. Empieza con nuestro protagonista, que es Humbert, como un hombre muy inteligente, hasta cierto grado apuesto, agradable, letrado, acomodado. Y ahí ya empiezas a decir, está sospechoso este narrador. Ajá. Una falsa modestia. Habla demasiado bien de sí mismo. Sí, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está el engaño, Nabokov? Y sí, no es spoiler ni nada. Desde las primeras páginas se sabe que este narrador, Humbert, cometió un crimen. No nos dicen qué, cuándo ni por qué, solo sabemos que cometió un crimen. Y Lolita es la novela o un diario de Humbert para intentar convencernos a la audiencia de que es un hombre inocente o que al menos él actuó desde el amor. O, bueno, lo que sea que él entiende por amor. Por amor. Él es un profesor de literatura inglesa. Se muda a Estados Unidos porque un familiar de él fallece y le dice, pues tienes una herencia, pero la única condición para cobrar esa herencia es que te vengas a vivir a Estados Unidos. Llega a varias casas como de amigos, conocidos, hasta que llega a rentar un cuarto con la familia Hayes, donde vive una mujer viuda con su hija Lolita o Dolores. Para esto, la familia Hayes es nada más está conformada por Charlotte y su hija, porque el papá de Lolita falleció. Entonces ella, en esta necesidad económica, renta un cuarto. Y Humbert está buscando un cuarto que rentar. Al principio no quiere rentar el cuarto hasta que ve a Lolita. Queda flechadísimo. Sí. Entonces empieza a convivir ahí. Y Charlotte empieza a tener cierta atracción por Humbert. Sí, la verdad la Charlotte sí la muestran muy migajera. Sí, o sea, sí es un personaje que hasta a veces te da risa o te da cringe de decir, no puede ser, señora, por favor, reaccione. ¿Quieres un poquito, por favor? En fin, no queremos entrar en spoilers porque sí queremos que lean este libro. Por azares del destino pasan cosas. Humbert se convierte en el tutor de Lolita. Y comienza un viaje por los Estados Unidos con Lolita en un carro rentado y pues pasan de ciudad a ciudad durmiendo en motel y motel. Entonces prácticamente parte del libro nos narra un año de abusos sexuales por parte de Humbert hacia Lolita. Pero, y algo que he visto mucho en internet es que Lolita no se trata de eso. No se trata de los abusos son parte de la trama, sí, son muy parte importante de la trama, sí, pero no es solo eso y no se trata de eso. Y es ahí donde ya mucha reseña, mucha crítica en internet nos dicen cómo aprender a leer Lolita. Pero bueno, ahí les voy a dejar el resumen. No quiero spoilearlo, sí me gustaría que lo leyera la gente ya en casita. De eso va Lolita, por eso ha sido tan polémico por el tema de abuso sexual a menores.
ha sido mal interpretado, ha sido condenado, ha sido prohibido, pero de eso ya tú nos vas a platicar un poquito más. Claro que sí. Es que, o sea, también desde que se publicó, tiene mucho que ver la casa editorial que lo publicó. Todo mal. Que es Olympia Press. Para esto, Nabokov nació en Rusia, en San Petersburgo. Pero con la ocupación nazi, él tuvo que huir junto con su familia a Estados Unidos. Es un expatriado ruso. Él huye en 1940 y empieza a escribir en inglés a partir de 1940. Él hablaba ruso, dejó de escribir en ruso y empezó a escribir en inglés, lo cual se comenta que es una gran virtud, porque Lolita está escrita de una manera que incluso en español, muy buenos traductores tuvo. Precioso. Logran capturar un poco de la magia, mucho de la magia que tuvo Nabokov para escribir Lolita. Entonces sí se alaba mucho que él tuvo esta grandiosidad para escribir, a pesar de que no estaba escribiendo en su lengua materna. Él estuvo a punto de quemar incluso el manuscrito de Lolita. ¿A poco? Su esposa, como verán en muchas historias de muchos escritores muy famosos de la época, sus esposas tuvieron mucho que ver. Su esposa fue su ayudante, su secretaria, su representante, su editora, quien le dijo y le prohibió que quemara el manuscrito y lo alentó para que sí lo publicara. Órale. El tema fue que nadie quería publicar el libro. O sea, sí, es un libro muy controversial. Sí alababan mucho la pluma de Nabokov, pero sí le decían así, no, hombre, ni locos. Y puede publicarlo en París por Olympia Press. Lamentablemente, Olympia Press era una casa editorial conocida por publicar novelas prohibidas o novelas eróticas. Entonces se vende la idea de que Lolita es una novela erótica. Malamente. Ajá. Y pues no. Y que precisamente Nabokov quería lo contrario, que no se catalogara como una novela erótica o de morbo, sino todo mal, lo contrario. Todo mal, pobrecito. Entonces, el recurso es que ya no es tanto un recurso narrativo, sino, bueno, sí un poco. Más bien es lo que él utiliza para, digamos que mostrar el poder de la manipulación, es el recurso de la escritura. Porque Humbert, que aquí hay un detalle muy padre en su nombre. Humbert está la idea de que sea un nombre igual doble. Viene de un cuento de Edgar Allan Poe, donde uno de los protagonistas es William Williamson. Entonces, este hombre es atacado por su doppelganger. Entonces, la idea de que Humbert tenga un doble nombre es, digamos, que tiene como un doppelganger o una doble personalidad. Sí, por allá afuera hay muchos analistas literarios que encuentran otras analogías a Edgar Allan Poe. Se sabe que Nabokov era un gran fan de Edgar Allan Poe y hace varias referencias. Una de ellas es también Annabelle, un gran amor que Humbert tuvo durante su adolescencia e infancia. También hace guiños a Edgar Allan Poe, pero son cosas que, bueno, ya los expertos nos ayudaron conocen más a fondo. Sí, al final, ya cuando, o sea, en Francia le fue bien al libro, pero ya cuando se publica en Estados Unidos es el super boom. O sea, fue un libro muy aclamado, principalmente por la forma en la que estaba escrito, pero también, pues, muy mal entendido. Muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Y fue prohibido en muchísimos lugares, pero es un libro que desde el principio, o sea, Nabokov pudo dejar de dar clases porque él tiene muchos, Humbert y él comparten un montón en su historia, porque Nabokov también era profesor de la lengua inglesa. Bueno, sí creo que era profesor de literatura y de hecho es un profesor recordado por ser apasionado en sus clases. Humbert igual. O sea, Humbert era maestro en París de la lengua inglesa y ya, pues, como comentaba bien Ari, recibe una herencia y se muda a Estados Unidos. Él ya se había casado en Francia, pero su esposa... ¿Humbert o Nabokov? No, Humbert. Ay, perdón, me confundí. Humbert ya se había casado en Francia, pero ya cuando le está diciendo a su esposa que lo acompañe, le dice que no. Y por ahí leí que Lolita no es el primer libro donde Nabokov, o no es el primer texto escrito por Nabokov donde se hacen referencias
a relaciones de adultos con menores de edad. Entonces, sí. Es sospechoso, la verdad. Un poquito sospechoso si me lo preguntan a mí. Y bueno, aprovechando hablando de la polémica del libro, hablando de la portada, justamente Nabokov pidió explícitamente, específicamente, por favor, no pongan en la portada imágenes alusivas ni a niñas, ni a adolescentes, ni a mujeres, nada alusivo a una menor, porque él justamente no quería que esta obra se vendiera como morbo. Hay unos críticos allá afuera en internet que dicen que Lolita no se trata de abuso, se trata de cómo se manipula la narrativa. Es una novela sobre el lenguaje, las palabras. Ahora sí que el abuso es como que pues está dentro de la trama, sí, pero no se trata de eso. Entonces él pidió que por favor las portadas de Lolita fueran o un paisaje o nada más las letras o el color así de un color plano y listo, y que vemos el día de hoy que a todas las editoriales les valió 2 pesos porque ponen a niñas. De hecho, yo iba a traer mi edición de Lolita, que es de anagrama, y sale una niña seductora. Es como... No aprendiste nada, ¿qué no leíste, Lolita? Estás pendejo, ¿qué, hijo? Entonces, pues sí, ahora sí que a todos les valió madres lo que pidió Nabokov en la portada. Sí, por eso en el principio decía, o sea, existen las lolicoms en Japón. O sea, Japón es como que agarró Lolita y dijo, ¿qué es esto? ¿Una guía? ¡Claro que sí! Todo así, Nabokov se está revolcando en su tumba, pobre hombre. O sea, es que está igual que quien inventó la bomba atómica, así de ¿qué hice? Por Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? No se trataba de eso, tontos. Me creé un monstruo. Entonces, respecto a cómo leer Lolita, sí es importante algo que les comentaba al inicio y que creo que todos los analistas y expertos en literatura dicen, es como nosotros como lectores tenemos que estar muy vivos, muy atentos a lo que escribe Humbert Humbert, porque es lo que denominan un narrador poco confiable. Porque él te va a vender, él te va a querer engatusar. Y me encanta que Nabokov confíe en que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para notarlo y para cacharlos en sus mentiras y en sus contradicciones. Humbert te va a querer engatusar, te va a envolver, te va a hacer creer que él es una víctima prácticamente de la seducción de una niña de 12 años. De las ninfulas. Él se refiere a las niñas. De hecho, se refiere a ellas como demonios seductores que se aprovechan de los pobres hombres. Entonces... Usa mucho como excusa también, ahora que hablas del tema. Él, en su juventud, como bien lo mencionas, tuvo una novia llamada Annabel. Ellos nunca lograron consumar su amor porque los padres de ambos eran muy estrictos. Y después ella... murió. Perece, lamentablemente. Muy chica, o sea... Muy chica, o sea, digamos que su recuerdo queda ahí como atrapado. Usó la misma excusa que usaba Elvis Presley. Él tuvo una gran crisis, generó un trauma y ya no pudo salir de ahí. Y buscaba quién le recordará ese amor que nunca pudo consumar. Y él era muy consciente de que estaba haciéndolo mal, porque pues él ya se había casado antes. Ya era un señor. Ya era un señor. Hablando de que Humbert tiene 37 años. Entonces, él escribe textualmente que cuando conoce a Lolita es como si viera a Annabel otra vez. Entonces, pues su excusa, ¿no? O sea... Él trata de convencerte todo el tiempo que él es víctima. O sea, que él no pudo hacer nada contra sus deseos, que él cayó víctima del amor y que lo que le hace a... Porque le llama amor. Ajá, sí, para él es amor. Sí. Para él es amor. Y luego describe a Lolita... Creo que una parte también fue criticada en Nabokov porque Humbert describe a Lolita de una manera pues muy explícita. Muy hacia su físico, muy... Sí, hace muchas referencias durante todo el libro a su físico. Entonces eso hace como que a ti se te olvide que está hablando de una niña de 12 años. Sí. Como que de repente... Nabokov lo que hace es que te dice, no te crees.
Y Sí. te avienta algo que te hace despertar y decir, ay, es que le estoy creyendo a este pendejo. Es que llega un momento donde tú te atrapas en lo que te está contando Humbert. Ujú. O le dices, a ver, te voy a dar chance. A ver, ¿a dónde quieres llegar con esto? Y le das chance y terminas el libro. O sea, es un gran narrador. Bueno, a través de Humbert, Nabokov, es un gran narrador que sí. Y lo que decías tú, las incongruencias las tienes que cachar. Sí, sí, sí. Porque no son evidentes, no te No. explica nada, tú tienes que deducir todo. Es como si fuera un libro de espías, haz de cuenta, donde tú eres el espía y tienes que averiguar qué pasó, qué es verdad, qué es mentira. Y lo peor de todo es que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. No sabemos qué de lo que narra Humbert de verdad pasó, qué no pasó. Si es porque él nos está contando a su conveniencia. Sí, y es que podrás decir, bueno, este Humbert era víctima de una distorsión cognitiva, pero la verdad es que yo no creo. Más bien siento que era un hombre que tenía también demasiado, como un ego muy Era un deformado, o como un sea, narcisista manipulador. ajá. Porque también las consideraciones que tenía sobre sí mismo es como de el tipo de mujer que él conquistaba, siempre eran mujeres que tenían ciertas lo que decíamos, Charlotte era bien migajera. Sí. La verdad. O eran mujeres que no cumplían este canon de belleza. Ajá, Eran mujeres con sobrepeso. ajá. Y curioso que lo mencionas. Una de las incongruencias que él dice es: yo podría tener a la mujer que quisiera. Exacto. Y se casa con, creo que es Valeria el nombre. Sí, sí, sí. Y resulta que Valeria, pues, es como que tiene sobrepeso, no es muy agraciada. Y él se queja de ella y luego te quedas como, pero pues que no podías tener a la mujer que quisieras. Porque aparte él siempre se muestra muy distinguido, muy acomodado, pero rentan una posilga en París y es como, oye, pero que no eras acomodado, o sea, pero jamás te habla de dinero. No, su narrativa es siempre, o sea, no con hechos, sino con lo que él te describe como su realidad. Te habla sobre sí mismo, pero los hechos dicen otra cosa. Son incongruentes. Ajá, porque es también muy incongruente. como él es súper inteligente y es así como le encanta la literatura inglesa y dice, pero yo no soy como esos perdedores que terminan dando clases y que se creen poetas y que son frustrados. Y medio párrafo después es como, y pues doy clases y yo así de, o sea, eres un profesor. ¿Y por qué criticas a los... Sí, o sea, tú empiezas como que si lo... Algo que a mí me ayudó mucho cuando estaba leyendo, y yo sí cuando estaba leyendo ese libro, yo decía, este güey es un loser, es un completo perdedor. Todo lo que tú me estás diciendo no coincide con lo que estoy viendo, o sea, es como... Y llega un punto donde Lolita crece, porque pues se la lleva a los 12 y esta aventura, viaje, llega hasta los 14 años, pero Lolita ya, obviamente es una niña que tuvo que madurar muy pronto. Sí. Y Lolita ya sabe que tiene cierto poder sobre él, sabe que puede negarle lo que él quiere, empieza a negociar para conseguir cosas. Humbert cada vez se vuelve más cínico, más cruel, porque ya no la puede manipular. Digo, la tiene completamente controlada. Ella no puede ir a ningún lado, no tiene a nadie. Humbert es la única persona a cargo de ella, y de hecho ilegalmente, porque ni siquiera tiene la tutoría. Entonces Lolita llega a un punto donde ya cercana a este fin de este viaje, Lolita empieza como que ya a mostrar ese odio a Humbert. Sí. Y Humbert nos deja verlo, porque al inicio todo es miel sobre hojuelas. Obviamente Lolita lo sedujo, está enamorada de él. Él es lo máximo. Ella empezó todo. Y ya conforme pasan... como sacerdote, la verdad. Ya conforme pasan los años, ya vas viendo a una Lolita, o bueno, Humbert nos deja ver a una Lolita ya más cansada, más harta de él. Más harta, y incluso ya... y de hecho me sorprende que Humbert nos dejara ver a esa Lolita. Sí, yo siento que todo el tiempo está hablando de esta... O sea, no es Dolores como tal, es Lolita, es el personaje que él creó. Su idealización. Pero siento también que te deja ver un poco de esta Lolita para él eximirse de culpas.
para demostrar con hechos que ella se aprovechaba de él y que él es este hombre que solo quería darle lo mejor. Ujú. Y ya cuando como que ella empieza, como que, no, hombre, papacito, él ya ahora se vuelve otra vez la víctima. Sí, él es la víctima de este amor, pero también es incongruente hasta en su amor, porque llega un punto donde él no soporta a Lolita. O sea, dice, es que no es ni, bueno, no se lo dice directamente, no es ni refinada, no es culta, no le interesa el arte, la literatura. Es una niña. Obviamente es una niña, ¿no? Pero él le desespera y como cada vez se empieza a ver un poquito mayor, Lolita ya empieza a entrar a la adolescencia, empieza a aborrecer cómo se le empieza ya a desarrollar su cuerpo como una mujer. Entonces él empieza, o sea, ya ninguno de los dos se tolera. Es como... Sí, y es que él no es gasofílico, o sea, él es pedófilo. Sí. Ya, y se sabe que cuando los pedófilos, cuando sus víctimas crecen, pierden por completo interés, porque ya no está dentro de esta fantasía de la niña eterna. Entonces, su Lolita ya decae pierde la idealización, perdón, y ya es Dolores. Sí. O sea, ya. Y de hecho sí, Humbert desde un principio es un eterno pedófilo porque intenta relacionarse con otras mujeres, pero incluso cómo describe a las mujeres adultas de su edad, pues siempre le dan asco, el sexo con ellas es mecánico, Sí, para es cumplir como... cierta función, cierto papel social sobre todo. Y realmente no siente una atracción por mujeres de su edad. La atracción que siente es por niñas. No solo Lolita, no es Lolita la excepción. No. Hay otras niñas por las que se siente atraído. Y creo que esto es el primer acto, la primera parte del libro. Hay una segunda parte donde los caminos de Lolita y Humbert después de 2 años se separan. Empieza por ahí una persecución, un monólogo interno muy fuerte, muy denso, que es donde yo, no sé los expertos, pero donde yo empiezo a ver ya un Humbert un poquito más honesto, más consciente de lo que hace, que sí se empieza a castigar por lo que hizo. Porque durante la primera parte, los abusos que vemos hacia Lolita son como... los muestra como muy disfrazados, como si no fuera tan importante. Cosas muy densas te las dicen en menos de una línea, como para que pase un poco desapercibido. De decir, a veces que tengo que usar persuasión, manipulación o prohibición para obtener lo que quiero, te lo dicen en medio renglón. Y tú así como lector así de... ¿Pero qué quieres? Ajá. O sea, ¿pero qué le hiciste? ¿Por qué ella reaccionó así? O sea, ¿qué pasó? Y ya en esta segunda parte ya él es un poquito, lo siento, más honesto. Más, le destrocé la vida, con pretextos de protegerla, de amor, pero soy un monstruo. Además, hay frases hermosamente escritas. Jamás en mi vida había leído un libro tan bello. Que dices, como una temática tan cruel puede ser tan hermosa. Tan hermosa de leer, sí. A la vez, creo que Nabokov es de las mejores analogías que he leído en mi vida. Te puede describir las emociones con fuerza de la naturaleza. Esta segunda parte es densa, sí es más pesada que la primera parte porque no están ocurriendo muchas cosas en la trama, es mucho un monólogo interno. Mucha introspección. Pero creo que es la parte más bella y que tú dices, yo necesitaba leer a este Humbert, más porque ya estaba cansada de que me dieras a tole con el dedo, que pensara que soy estúpida. Como, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Que quieres ver la cara de estúpida y que todo lo manipules. No, o sea, ya ves un Humbert ya un poco derrotado. Más vulnerable, ¿no? Un poquito más vulnerable, sí. E insisto, como no podemos confiar en él, realmente no sabemos si de verdad se arrepiente de lo que hizo, de que es consciente de lo que hizo, del daño que hizo. Yo, la segunda parte a mí me quiso convencer, pero la verdad es que no le creo nada a No, y es que también porque él puede ver los crímenes en otros. Sí. Pero en él no. Ah, sí, claro. Sí, o sea, es esta indulgencia donde a mí la verdad es que hay un meme que me revolucionó la mente, que es el de ¿nosotros somos los malos? Así. O sea, ese meme, yo sé que puede sonar muy ridículo, pero a mí me ha hecho pensar y cuestionarme un montón de veces de, yo soy la mala aquí.
O sea, yo la estoy regando. Y siento que algo que está muy, muy bien elaborado por Nabokov, es decir, Humbert sí se llegó a ver a sí mismo realmente como el malo. O sea, Es como lo el que, villano. y creo que me encanta porque jamás lo sabremos. No, yo creo que no. O sea, pero aquí no puedes alegar que Humbert era inconsciente de lo que estaba haciendo porque puede ver el mal en otros. Ujú. Pero era más bien incapaz De reconocerlo en él. reconocerse a sí mismo pues sí, o sea, un abusador. Ujú. Entonces, para mí la verdad es que sí se me hacía era para mí un gran poeta. Sí, no. Pero siempre fue una persona bien ridícula. O sea, yo lo vi siempre como un personajillo ridículo, como un hombre incapaz, como prepotente. O sea, siempre, yo todos tal vez es un sesgo mío, quién sabe. Pero a mí todos los hombres que se ven obligados a estar con mujeres mucho menores o con niñas, se me hacen hombres incapaces. Ujú. Porque pues no, o sea, es como de ¿qué pretendes al estar en una relación con tanta diferencia de edad y una asimetría, obviamente? Pues era una relación de poder, aparte de un abuso infantil. Ujú. La manera en la que quiere controlar cada aspecto de su vida, que le prohíbe. Eso da muchísimo miedo, el control. Ajá. O sea, y es por eso yo nunca dejé de verlo como este hombre ridículo, porque es como de solamente puedes tener esa relación que según tú tienes, basándote en el control sobre Una niña. una niña. Sí. Una niña a la que tú te crees muy inteligente, pero ella logra manipularte de manera muy fácil. O sea, es como. Sí, 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 sí. Sí. Siento que me ayudó mucho a mí de como tener esta visión de Humbert por Jeremy Irons en una de las adaptaciones cinematográficas que hicieron. Porque su personaje a mí siempre se me hizo bien tonto, o sea, y Sí, yo de, sí, como dices, que te da como hasta perdedor, ¿no? ajá, como, Y bueno, hablando también como un poquito de la época en la que vivimos, justo también escuchaba por ahí un crítico que les vamos a dejar aquí a todos los que consultamos, que son canales que admiramos mucho. Ay, sí, sí, Son sí. canales que admiramos mucho y que ellos ahondan un poquito más en la literatura, la forma, la poesía y demás. Hablaba de que, pues bueno, en 2026, pues leer este libro obviamente traemos unos lentes de lo que es correcto, lo que es moral, Ajá. que no nos podemos quitar porque ahora pues jamás se hubiera publicado Lolita en nuestros tiempos. No. Y aquí me gustaría hacer una alusión. ¿Te acuerdas cuando hablamos del retrato de Dorian Gray? Ujú. Que había un prólogo escrito por Oscar Wilde que Ujú. decía, el arte no tiene que ser funcional, ni moral, ni estar bien, ni estar mal, sino que tiene que ser simplemente bello. Entonces creo que Lolita es así, no cumple una función, no busca tener una postura, si está bien, si está mal, si lo apruebas, si no lo apruebas. Nabokov lo presenta, o sea, él no te dice está bien o está mal, él te presenta la trama escrita de una manera hermosa y entonces me acuerdo mucho de Oscar Wilde que dice, eso es el arte, tiene que ser hermoso. Ujú. No tiene que cumplir una postura políticamente correcta o incorrecta o si te hace sentir, si genera incluso polémica, si te parece hermoso, eso es el arte. No debe cumplir ninguna función más allá. Entonces, digo, lo digo más como un consejo. Si ustedes Ujú. se animan a leer Lolita, si lo leyeron muy jóvenes, les recomiendo releerlo. Vuelven a leerlo. Ujú. Porque probablemente no lo entendimos bien. Yo no lo entendí bien en mi primera lectura. O bueno, se me escaparon muchos detalles en mi primera lectura. Los releí para el podcast y pegó completamente diferente. ¿Cuánto escribiste? Tengo como 13 hojas de notas. Creo que un podcast se nos queda corto. Sí. Pero sí siendo muy conscientes de esto. Quitémonos estos lentes de moralidad, si es correcto o no. Podemos no estar de acuerdo y eso está bien. Ujú. Decir, no estoy de acuerdo, aquí ya me lo caché. Pero verlo como lo que es, una obra de arte y que no tiene ninguna postura. Sí. Ya si tú lo ves mal, eso no es correcto, ya tiene que ver contigo, no tiene que ver con el libro. Aunque, o sea, yo difiero. Yo creo que Nabokov sí tenía una postura. Ujú. Pero lo bello de Nabokov es que te deja
a ti, o sea, te deja que tú lo descubras. Sí, exacto. Creo que es algo que sí siento que se ha perdido mucho en los libros actuales, en todo el producto de arte actual, visual y escrito. Sobre todo libros comerciales. Sí, no, pero, o sea, sí, no. Siento yo que ya tenemos todo como muy súper masticado, muy guiado, ya está como, tenemos una prefabricación o prepensamiento de lo que está bien y lo que está mal, que aquí el libro yo creo que en ningún momento trata de defender a Humbert. No, de hecho, o sea, es que te lo muestra. Sí, es como, no habla bien ni habla mal, pero yo siento que sí te dicen, o sea, sí está escrito de una manera para que tú te des cuenta, si le pones atención al libro, que Humbert está mal, que te está manipulando. Ah, bueno, sí. Es como que yo siento que era lo que Nabokov quería decir, o sea, Cómo con la narrativa te puedes manipular. Pero no lo hace textual. O sea, él te dice, aquí está, yo confío que tú vas a poder darte cuenta que este hombre te está manipulando, que este hombre es un ridículo, que esta relación que él presenta no tiene nada de sentido, pero no utiliza lo de, es que esta es una relación asimétrica, esta es una relación de poder. Jamás te dice. No. Incluso el abuso jamás se menciona como abuso. No, se presenta como este enamoramiento, ¿no? Que tiene, pero no hay nunca una justificación del autor. Hay una justificación del narrador, pero el autor te dice, este narrador puede que te esté mintiendo, así que mucho ojo, cuate, mucho ojo. Mucho ojo, cuate, mucho ojo. Entonces siento que los libros actuales no hacen eso. Ya no confían en nosotros. No. Y no quiero decir todos los libros actuales, me refiero a los libros comerciales porque todavía hay literatura latinoamericana, sigue confiando en nosotros. Creo yo que va más enfocado a la lecturas comerciales. Bueno, sí, el fast fashion de los libros. Que ya te explican todo. Te muestran una escena, está personaje 1 y personaje 2, y eso está mal. Es como, no me lo digas, o sea... Déjame que yo me dé cuenta. Permíteme a mí tener ese juicio o llegar a esa conclusión sin que tengas que explicármelo. Y es que también, por ejemplo, ¿cuántos libros aquí en este canal les hemos dicho que se llaman las relecturas? Precisamente porque sabemos que la percepción de las cosas cambia a medida que creces o a medida que, pues, bueno, si creces, no porque la edad te dé experiencia o te dé sabiduría, sino que, pues, te da diferentes escenarios para que tú tengas material para pensar de manera distinta. Entonces, obviamente, por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta que se llama Roble Claro, de Frank Jarvis, y ese libro lo he leído muchas veces, y cada vez que lo leo, me gusta más y me gusta menos a la vez. Porque veo un montón de sesgos, porque veo un montón de actos racistas que el escritor quería que vieras, pero que en las primeras veces que yo lo leí no lo vi. Porque yo le estaba haciendo más caso a la historia de aventuras que me contaba que al contexto histórico del que me hablaba. Y de todos los actos racistas que él quería narrarte. Pero está tan buena la aventura que tú estás leyendo que como que lo dejas pasar. Ya cuando, como dices tú, lo empiezas a leer con una lupa, dices, un momento. Entonces, como esas entre líneas, sí que no es explícito, pasa también mucho con Mastretta, que nos encanta hablar de ella. Van a decir que ya están hartos de que hablemos de Mastretta. Ay, nos saludó en TikTok. Y ahorita ya estamos inmamables porque Mastretta nos comentó un TikTok. Y es eso, Mastretta no te explica, Mastretta te muestra. Si tú... Pasó con... ¡Ay, no manches! Pasó con Andrés Asensio. O sea, para nosotros la actitud de Andrés Asensio en Arráncame la vida de Ángeles Mastretta es... ¡horrible! Para nosotras es como, este hombre fuera de mi vida. Y hay mujeres a las que les gustó el personaje. Entonces, Mastretta no te dice que está bien o está mal. Él te lo muestra. Y no emite su propio juicio moral sobre lo que está escribiendo. Jamás Mastretta nos va a decir nada. Ella nos va a mostrar todo para que nosotros tengamos ese juicio. Jane Austen pensaba igual. Exacto. Yo siento que Jane Austen, por ejemplo, no era tanto confiar en el autor, sino que ella sabía... En el lector. Perdón, en el lector. Ella sabía que tenía que escribir así, pero para que no censuraran sus libros. Para que no la cacharan. Ella confiaba con que sus críticos o sus publicistas
no iban a entender tan bien sus libros. O sí, pero decían, está suficientemente guiña. disfrazado para salir. Para salir. Entonces, esa es la magia de los buenos autores. Sí. Que todavía existen, sí. Tienes razón, todavía existen. Hay muchos excelentes autores, autoras sobre todo. Bueno, hay de todo. Nosotros nos decantamos siempre por las mujeres. Sí, obviamente, pues estamos juzgadas. La mujer escribe desde la realidad de la mujer, pues siempre vamos a terminar. Siempre vamos a quejando más. Sí, empatizando más con escritos por mujeres, pero hay de todo, hay de todo. ¿Qué calificación le pones a Lolita? Yo un 10. Yo un 10. Es probablemente uno de los 10 mejores libros, 5 mejores libros que he leído en mi vida. ¿Lo recomiendas? Sí, o sea, se recomienda la lectura con criterio. Sí. Pero yo siento que incluso como lección de literatura es muy bueno. O sea, siento que es una lectura que pesa mucho, pero que te puede entrenar para leer cualquier cosa. ¿A qué te refieres con que pesa? Pues sí, es una lectura difícil. Sí. O sea, sí es una lectura que te cuesta trabajo, que es una inversión de esfuerzo. Sí. Que sí es como de... Hay cosas que vas a decir... O sea, aparte del tema, que también te quedas como de... Ay, como que es un tema incómodo. La manera en la que está escrito no es tan digerible. Sí es como que te exige cierta atención, cierto ritmo de lectura... y que pues investigues. Yo de repente tenía así como mi diccionario en la mano o así de ¿a qué se refiere Nabokov con esto? Sí, yo lo recomiendo mucho, pero sí lo recomiendo a lo mejor a lectores un poquito más avanzados que ya tienen un cierto camino recorrido. No lo recomiendo como una primera lectura o una introducción a la lectura. La verdad es un libro muy complejo que sí te exige cierto compromiso. Tú lo viste cuando yo lo estaba releyendo y decías que no tengo ganas de leer Lolita en este momento. Me drenaba el cerebro. O sea, obviamente lo disfrutas, pero sí requiere atención, que es muy necesaria en estos tiempos. Si es usted un lector que va entrando apenas a la literatura y se anima a leer Lolita, hágalo a lo mejor con algunas rueditas, algunos videos de YouTube que le digan para que sea un poquito más ameno, se sepa un poquito más del contexto, pero sí sepan que es un libro que exige mucha atención, mucho compromiso. No se toma tan a la ligera como otras lecturas, no es tan sencillo, por muy rápido que lo quieras leer. A mí me costó más o menos un mes, yo creo. Habrá quienes les toman más tiempo porque sí lo... Ay, es que esta mujer lee, o sea, la descuido un ratito y ya se terminó un libro. Pero Nabokov, o sea, lo que voy es que para que me haya tomado un mes solo leer Nabokov, es porque de verdad, sí es un libro complejo. Y eso que yo no lo desmenuzo como críticos de literatura que encuentran analogías, guiños a Edgar Allan Poe. Esas son cosas que a mí se me resbalan. Entonces hay gente que pues se avienta a leer Lolita en un año y te saca un análisis. Hay mucho que sacar de Lolita. Entonces, pues bueno, lo recomendamos a un nivel intermedio de lectura o avanzado. Y si son nuevos y se animan, pues no está de más ayudarse con algunos. Y también si no pueden leerlo, no se sientan mal. O sea, yo me acuerdo, la primera vez que lo leí, me acuerdo del punto exacto donde lo dejé. Porque Homer me tenía hasta aquí. O sea, en verdad lo odié. Es como, ay, qué personaje tan detestable. Es que lo amas y lo odias. O sea, yo lo amé por el cinismo. Dije, eres un desgraciado. Está bien, te voy a seguir leyendo. Sí, o sea, yo nada más quería ver en qué terminaba. Porque la verdad nunca pude como... O sea, siempre fue para mí un personaje muy detestable. Siento que también es porque me recuerda a muchos hombres de mi vida. Entonces era así como, no te creo nada. Yo, mira, me recuerdas a un jefe que tuve en mis inicios como... Y si ustedes se animan a leer Lolita, no le crean nada a Humbert. No le crean, o sea... No, yo siento que sí va a haber un punto donde digas, maldito desgraciado, esto está muy bonito. Y va a haber un punto donde estás leyendo y es como, ¿acaso estoy empatizando con Humbert? Bueno, eso también es un estudio muy... O sea, la manera en que Nabokov lo escribe está muy bien porque dices... Yo aprendí con la edad que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Entonces se siente bien cabrón
¿Cómo puedes empatizar con alguien tan cruel? ¿Sabes qué niño de Rivera hizo que lo hiciéramos con un asesino de niños? Entonces, Nabokov también lo pudo hacer. Y pues bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos acercamos ya al final de temporada. Este es el penúltimo episodio. Esperen, viene un especial de cierre de temporada que son 2 recomendaciones de libros. Muchas gracias por sus comentarios, sus likes. Sí los leemos todos. Qué bonitos, los queremos mucho. Sí. ¿Dónde nos encuentran? Nos encuentran en todos lados. Estamos más activas en TikTok, en YouTube y en Instagram. De repente publicamos en Facebook. A veces, la verdad. Nos encuentran como Ajolote Lector o ajolotelector.mx. En Spotify también publicamos. Y estrenamos episodio 2 veces al mes. 2 veces por mes. 2 veces por mes van a tener episodio. Y vamos a seguir hablando de libros y nada más. Y nada más. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.